escritor a los Hebreos, capítulo 1. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Permítame, yo leo el capítulo 1. Aunque ya vimos una introducción general, luego vimos Cristo superior a los profetas, hasta el versículo 3, hoy vamos a mirar Cristo superior a los ángeles, sería el mensaje número 3, Cristo superior a los ángeles, pero vamos a leer todo el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cristo superior a los ángeles. Y recuerde el propósito de la carta de los Hebreos: mostrar la supremacía de Cristo, mostrar la superioridad de Cristo, como lo veíamos hace 8 días sobre los profetas del Antiguo Testamento, porque los hebreos a los cuales se les escribió la carta, la mayoría eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero debido a diferentes situaciones, algunos creen que era por las persecuciones terribles que estaban pasando, estaban volviendo al judaísmo, parecido a Gálatas, estaban volviendo a judaizar, no querían tener compromiso con la persecución. Otros dicen que fue porque llegó un momento, hay quienes creen que cuando se escribe la carta había un tiempo como de tranquilidad, que en ese tiempo no hubo persecución, y entonces mientras hubo persecución había cristianismo fuerte, pero cuando estaba todo como calmado, muchos se echaron para atrás y ya no fueron cristianos fuertes, y entonces volvieron otra vez querían volver al judaísmo, o en su defecto abandonaban la fe. Y por eso tiene que escribir el escritor para decirles a ellos: ¿cómo ustedes van a abandonar a Cristo? ¿Acaso no lo conocen? ¿No saben quién es Cristo? ¿No saben que Cristo es superior a los profetas?
que Cristo es superior a Moisés. Había muchos que adoraban a Moisés. Cristo es superior a Josué, como lo vamos a ver más adelante. Cristo es superior al sacrificio que se da en el templo. Ustedes quieren volver a sacrificar allá cuando Cristo es superior a todo eso. Pero también, como vamos a ver ahora, y obviamente en el capítulo 2, pero vamos a mirar esta primera parte, Cristo es superior a los ángeles. Parece ser que en ese tiempo, y siempre ha sido así, hermanos, el género humano siempre ha tenido algo, y es que él es adorador. Y como dijo Juan Calvino, en el corazón del hombre hay una fábrica de ídolos. Es decir, si Dios, si Cristo no es tu ídolo, hermano, que debiera ser, no será otra cosa. Entonces, pareciera que a muchas personas era Moisés, y ay, como Moisés, y otros de pronto Elías, y ay, Elías. Y ya lo vimos en Corintio, ¿no? En Corinto, que no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Parece que siempre como que esos líderes se tienden a endiosar. Ay, y hoy no, ¿cierto? A los mismos pastores de hoy día se quieren que los endiosen. Se hacen endiosar, o la gente los endiosa. Donde ya no se permite tocar, no toque el manto del ungido. Casi que lo adoran. Pero también los judíos tenían una inclinación a los ángeles. Adoraban en algún momento ángeles. Es más, la Biblia registra en Colosenses que había culto a los ángeles. Ahora usted dirá, y esa es la razón por la cual el autor de Hebreos tiene que escribir y mostrar, que es lo que vamos a ver ahora, que Jesucristo no solo es superior a los profetas, sino que Él es superior a los ángeles. ¿Y hoy qué? ¿Sabe que yo me quedé aterrado por un pastor, dice en Estados Unidos, que cuando él estaba haciendo un estudio sobre angelología, los ángeles, dice que él le dio por ir a una ciudad y visitar una librería cristiana. Y dijo, voy a ver qué han escrito de los ángeles. Y se quedó aterrado. Dice que encontró 87 libros de diferentes autores sobre los ángeles. Cristianos. Pastores escribiendo sobre ángeles. Yo por lo menos me leí uno, Ángeles en Misiones Especiales, de Rebeca Brown. En mis tiempos de la guerra espiritual que yo hacía. Mal guerra espiritual. ¿Y cuántos libros hay hoy día, hermano? Vaya a una librería cristiana. ¿Hay algún libro sobre ángeles? Aquí para que escoja. De alguna manera el género humano tiende a adorar a los ángeles. Es más, la Iglesia Católica sacó un rezo, una oración a los ángeles que se llama es que el ángel de mi guarda o de la guarda, algo así. ¿Y cómo es? Ángel de la guarda, no me desamparen. Y yo escuchaba a cristianos que dicen, cuando usted salga de la casa, cúrase con los ángeles y dígale al Señor, envía a tu ángel guardián. O sea, cada uno tiene un ángel guardián. Y otros más atrevidos han dicho que ellos pueden activar con su oración a los ángeles para que me protejan. Y prácticamente el cristianismo hoy día se ha vuelto un culto a los ángeles. Parece que el Padre no es suficiente, parece que Jesucristo no es suficiente, ni el Espíritu Santo, parece que la bendita deidad todopoderoso no es suficiente, y por eso hay que buscar ayuda por otros lados. Ay, hermano, la guerra espiritual que hacen hoy día, déjeme decirle que es una incredulidad a nuestro Dios todopoderoso. Qué pesar. Bueno, en Hebreos estaba pasando eso. Y entonces el autor a los Hebreos tiene que escribir y tiene que hacerse un mensajito largo acerca de cuál es la razón por la cual Cristo es ahora, caramba. Ustedes son cristianos, ¿no saben que son cristianos? Ojo con esa adoración a los profetas. Cristo es superior a los profetas, y ojo con esa adoración a los ángeles o querer venerar a los ángeles, porque Cristo es superior a los ángeles. Pero hermano, ¿qué hay hoy en nuestras vidas? Yo voy a hacer como hace el autor de la carta a los Hebreos, que él va aplicando de una vez.
¿Qué tienes tú que está ocupando el lugar de Jesús? ¿Y qué es tu prioridad? Es la prioridad en tu vida. Y esa cosa que es de aquí abajo, llámese persona, llámese material o lo que sea, pero es tu ídolo. Yo quiero comenzar diciéndole, todo lo que usted ama aquí abajo es inferior a Jesucristo. Jesucristo es superior a todo eso. Él es mi tesoro. En cuanto a los ángeles, la Biblia registra, y obviamente yo no voy a hacer aquí angeliología, eso es un curso teológico, pero la Biblia registra que los ángeles continuamente rodean el trono de Dios. Los ángeles continuamente rodean el trono de Dios. No sabemos cuántos ángeles hay, pero millones. Y ellos están tan cerca de Dios que son los que están más cerca de Dios. Es decir, de toda la creación que Dios hizo, los ángeles son los más cercanos. Y son tan cercanos que inclusive nosotros vemos en Isaías y en Apocalipsis que ellos se cubren. Tienen 6 alas y se cubren. Vuelan con 2 y las otras las usan para cubrir su rostro y sus pies ante la presencia de la santidad de Dios. Y son temerosos y ellos lo único que ven es la santidad de Dios, y aunque sirven a Dios, vamos a ver ahora aquí, y sí, digamos que sí, en misiones especiales, pero Dios los envía. El propósito de los ángeles es declarar la santidad de Dios, proclamar la santidad de Dios. Ahora, ¿qué era lo que pasaba y por qué los judíos tenían una cierta inclinación a los ángeles? Y parece que en los hebreos estaba pasando eso, porque la opinión de muchos judíos era que la ley había sido dada por medio de los ángeles. Y obviamente por esa razón algunos los veneraban. Es decir, que aunque Dios le dio la, y claramente dice la Biblia que Dios le dio la ley a Moisés, pero parece ser que de alguna manera había una tradición y eso quedó en la Biblia, y obviamente que la ley había sido dada por medio de ángeles. Entonces ellos de alguna manera como querían adorar al mensajero o al mediador. Qué cosa tan grande, ¿no? Pero muchas personas quieren adorar al medio y no al autor, y no al que envía. Es como cuando a usted le envían un dinero o una carta o una encomienda, y aquí llega y se le dejan a la puerta de la casa, y usted quiere adorar al que la trajo. Pues muchos así estaban haciendo con los ángeles y con aquellos, entre comillas, siervos de Dios, que los tienen como un ídolo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo menos miren lo que dice Hechos 7:53. Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales estaba pasando eso. Hechos capítulo 7, versículo 53, y aquí está hablando Esteban, y entonces él dice en el 53: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban entonces como que está en la corriente, y él dice que los ángeles habían dado la ley. El apóstol Pablo lo dice también en Gálatas capítulo 3:19, como para mostrar que sí es cierto, es bíblico que Dios por medio de los ángeles parece que dio la ley. Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, Dios usó los ángeles en el Antiguo Testamento para muchas cosas, y parece ser que una de ellas es dar la ley. Entonces por eso estas personas de alguna manera querían adorar ángeles, y entonces esa es la razón por la cual entonces ahora vemos que el autor de Hebreos les habla a ellos y les dice: tengan mucho cuidado con inclinarse a adorar ángeles, y les voy a decir por qué. Y por eso el tema es Cristo superior a los ángeles. Y sin duda el autor entonces enfatiza que Cristo es superior a los ángeles, como dice el versículo 4, para arrancar el tema de hoy. Hebreos 1, versículo 4. Recuerda que viene hablando de que Cristo, versículo 3, es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Cristo. Y ahí quedamos hace 8 días. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Sí. Y no voy a ir al texto, pero más adelante, creo que en el capítulo 2, dice que inclusive Cristo fue hecho inferior a los ángeles. Y no es que haya contradicción, y aquí hay que entender, el Hijo, como lo hemos visto, es eterno, es de la misma esencia del Padre, por eso se llama Hijo. Y ahora aclaramos más el punto de ser engendrado en la eternidad, es decir, salió del Padre porque tiene la misma sustancia, eternamente son lo mismo. Pero Cristo, al recibir la humanidad no es eterna en el sentido de que tiene eternidad ahora, pero tuvo un comienzo la humanidad. Y cuando el Hijo de Dios toma la forma humana, y como leía Robinson ahora que dice que aún descendió hasta las partes más bajas, dice que Él se hizo siervo, hombre, siervo. En ese aspecto se considera, y más adelante lo vamos a ver, inferior a los ángeles, el Hijo de Dios en la humanidad. Pero ahora aquí lo que estamos viendo es que dice que por todo lo que viene hablando, las 7 cosas que vimos hace 8 días de Jesucristo, y una dice, por tanto, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó. Y aquí está hablando de la humanidad, más excelente nombre que ellos. Jesucristo fue hecho superior a los ángeles y aún en la humanidad. Hermano, porque la verdad es que todos nosotros los seres humanos somos inferiores a los ángeles. Todos los seres humanos somos inferiores a los ángeles. ¿O usted se cree superior? Hay gente que se cree superior a los ángeles. No, hermanos. Los ángeles tienen más poder que usted. Obviamente el Señor no salvó a ningún ángel cuando cayó. Nos salvó a nosotros. ¿Ve? Y nosotros somos el pueblo de Dios, amados por Dios. Pero eso no quiere decir entonces que seamos superiores a los ángeles. Entonces aquí está diciendo que Jesús heredó más excelente nombre. Ahora, cuando habla aquí de que heredó más excelente nombre, no es lo mismo hoy. El nombre de hoy no importa tanto porque no nos identifica. En esa época sí, el nombre identificaba porque era el carácter de la persona. Hoy día, ¿cuántas Martas hay, no? O hablemos mejor de una reina. Bueno, no sé cuánta Isabel, pero la reina Isabel de España, digámoslo así. Y todos saben cuál, de Inglaterra. Uy. Bueno, ¿y cuántas reinas Isabeles de Inglaterra han habido? Ese nombre ya identifica, pero usted hoy día dice Isabel. No, hay muchas Isabeles por ahí. ¿Ve? En cambio, cuando habla aquí del nombre, se refiere a la autoridad, al carácter de Cristo. A eso se refiere el nombre. ¿Quién es el nombre? Sobre todo, nombre. Cuando el autor dice superior a los ángeles, entonces la Escritura nos da a entender que todos los ángeles están sometidos a Jesucristo. Le voy a mostrar un texto nomás para arrancar ahora con los puntos acá. Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Dice, quien habiendo subido al cielo, o sea Jesús, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, la Biblia es clara de que Jesucristo en la resurrección heredó un nombre que es sobre todo nombre, y a Él se sujetan ángeles, principados y autoridades. Entonces el nombre de Cristo es más excelente. ¿Por qué? Tengo 4 cosas. Número 1. Dios a ningún ángel llamó mi hijo eres tú. Versículos 4 y 5. Hebreos 1, versículos 4 y 5. Dios a ningún ángel llamó mi hijo eres tú. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y hay varias citas. ¿A quién? La respuesta es a ninguno. Es decir, no existe en la Biblia que Dios haya llamado a alguien de esta manera, mi hijo eres tú. Hijo con mayúscula, porque sí es cierto que en el antiguo pacto a los
ángeles se les ha llamado, pero en plural, los hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, y no irá porque no tengo el tiempo ahora, pero muchas referencias que a los ángeles se les ha llamado los hijos de Dios. ¿Dónde sabemos eso? Bueno, usted puede leer Job, y en el capítulo 1 y 2 dice que fueron los hijos de Dios a hablar con Dios, entre los cuales iba Satanás. Entonces, ahí son los ángeles, obviamente. Ahora, también la Biblia registra que a los redimidos como nosotros, a los creyentes, se nos llama hijos de Dios. ¿Sí o no? Es decir, Dios, en un sentido, es el Padre de los ángeles, y en otro sentido, por adopción. Dios es Padre de los ángeles por creación. De los ángeles buenos, no de los demonios ni de los caídos. Dios es Padre de los ángeles, ¿por qué? Por creación. Dios es Padre de nosotros, ¿por qué? Por adopción. Y entonces los impíos, ¿dónde quedan? Malanga, ellos no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Por eso, si alguien me está viendo y no tiene a Cristo en su corazón, todavía no ha recibido el plan de redención, usted es un hijo del diablo. Y vale que se arrepienta para llegar a ser hijo de Dios. Nosotros los creyentes somos llamados hijos de Dios por adopción, porque hemos sido adoptados en Cristo Jesús como hijos de Dios. Pero hay un hijo con mayúscula. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. O sea, la Biblia en el Antiguo Pacto registra que el Señor dijo, mi hijo eres tú. Y yo te he engendrado hoy. ¿Dónde está eso? En el Salmo 2, versículo 7. Lo hemos visto hace 8 días, pero vamos un momentico allá. Salmo 2, versículo 7, que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Lo hemos visto hace 8 días, así que voy rápido. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, Dios solamente dice, mi hijo eres tú, y es un texto para Jesucristo. Es un texto que, si bien es cierto que David lo escribe, y de alguna manera habla de su hijo Salomón como su descendiente, pero realmente es un texto que se aplica solamente a Jesucristo, como habíamos hablado hace 8 días. Yo te he engendrado hoy. Ahora, la palabra engendrar, los teólogos reformados siempre aclararon el punto Jesucristo, y eso está desde el concilio de Nicea y luego ajustado en el de Calcedonia, en el 325 y en el 381 se ajustó ese catecismo que quedó ahí establecido. Jesucristo es creado, Jesucristo es engendrado por Dios, mas no creado. Y hay que hacer la diferencia. Jesucristo es engendrado, el Hijo de Dios es engendrado por el Padre, mas no creado. Es decir, Jesucristo nunca fue creado porque Él es Dios, como sí afirman los arrianos y hoy día los testigos de Jehová. Jesucristo no es creado, Jesucristo fue engendrado. Ahora, el problema con la palabra engendrado es que no podemos llevarlo a cuando fue engendrado en su humanidad, porque dice que María dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, la humanidad de Jesús comenzó ahí. Pero cuando hablamos del Hijo en la eternidad que fue engendrado hoy, no se refiere a que fue creado. La palabra engendrado más bien lo que quiere decir es que el Hijo salió del Padre. Es decir, el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, es un solo Dios, igual que el Espíritu Santo. Esa es la palabra engendrado, hay que entenderla de ese lado, por ahí. Él es igual al Padre, es decir, engendrado es que salió del Padre. Pero ¿cuándo? En la eternidad. Todo esto no lo podemos entender, pero esa es la idea, engendrado. Entonces acá, todo por eso que dice el Salmo 2, yo te he engendrado y mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en la eternidad. Y luego vuelve a decir ahora y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y está tomando ahora una referencia aquí, cuando Dios se le aparece
a David por medio del profeta Natán y comienza a decirle a David, bueno, tú no vas a construir ningún templo, tu hijo Salomón va a construir un templo. Y luego comienza a hablarle y las palabras que le da Dios por medio del profeta Natán a David con relación a Salomón no pueden ser para Salomón. De hecho, el autor de Hebreos dice esto es para el hijo. Por eso dice, y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo, y nos lleva a 2 de Samuel 7, vamos a leer desde el 12. Ahí está la referencia a donde nos manda. 2 de Samuel, capítulo 7, va a leer desde el 12 hasta el 14. Y usted puede leer, ahí está hablando Natán de la palabra que recibió de Dios para David con relación a su hijo Salomón. 2 de Samuel 7, 12, y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ahora teniendo en cuenta la palabra reino, dice, él edificará casa a mi nombre, obviamente Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué? Note las palabras entrelazadas que tenemos que entender. Aquí Natán, que es voz de Dios, le está hablando a David y le está diciendo, cuando tú mueras, yo voy a levantar en tus entrañas a alguien que va a edificar tu reino. Verso 13, él, o sea Salomón, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dígame, ¿Salomón tuvo el reino para siempre? No, al contrario, se dividió el reino, y el reino fue llevado a cautiverio. Entonces cuando dice aquí, afirmaré para siempre tu trono, el reino tuyo ya se refiere al descendiente de David y de Salomón, que no es otro que el Mesías, Jesucristo. Por eso el 14, y ahí ya no empalma, yo le seré a él padre. ¿A Salomón o a Jesús? A Jesús. Y él me será a mi hijo. ¿Ve? ¿Qué es lo que está tomando Hebreos? Y si le hiciere mal, aquí ya entra otra vez con Salomón, yo le castigaré con vara de hombre. Bueno, listo. Pero el punto que está tomando acá Hebreos ahora, yéndose allá, es que está diciendo a ningún ángel, ni siquiera a un ser humano dijo. Si se lo dijo a Salomón, fue algo profético. Y fue hablando acerca del Mesías, hermano. Y en ese texto encontramos al Mesías, porque él es el único que tiene un reino eterno. Por lo tanto, lo vemos mejor. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo? Y es bien interesante, y ahí entendemos mejor eso. Por eso el autor de Hebreos está diciendo, y otra vez no le dice a un ángel, sino que es para el Hijo. Yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. ¿Qué dijo Juan Calvino de esto? Él habló que Jesucristo, que Dios, cuando habló de de la misma obra de Cristo, del Mesías, habló de una especie de engendramiento externo. Cuando dice que tú serás mi hijo, está hablando de un engendramiento externo, es decir, de la humanidad de Cristo, y no tanto de la divinidad, porque él nunca ha dejado de ser hijo en la eternidad. Y vamos a ir a Romanos 1, 3 y 4, que de pronto nos ayuda también un poco. Romanos 1, 3. Dice que acerca de su Hijo, y siempre aparece con mayúscula porque se refiere a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jesucristo, dice, el Hijo eterno. Recuerda, hermanos, y otra vez mírenme acá, no vamos a confundir a Jesucristo en su divinidad, que siempre ha sido Hijo. Amén. Siempre ha sido Hijo, Dios eterno, con el Hijo ahora que se le acredita a la humanidad. Es decir, con lo que está tratando, yo no sé cómo explicar eso, como un empalme, digámoslo así. Porque es que Jesús, el Hijo eterno, siempre ha existido como Dios, pero él ahora asume un cuerpo, una naturaleza humana, ¿verdad? Y esa naturaleza humana, obviamente, por ser uno solo ahora, por ser el Hijo con dos naturalezas, entonces la naturaleza humana le cubre ahora también, en este caso, el rol de Hijo. Y eso es lo que está tratando el autor de expresar. Por eso Juan Calvino, y quería traerlo, porque él dice que aquí está hablando de un engendramiento externo.
Y entonces por eso él dice Romanos 1:3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y lo aclaran, está hablando del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces hay que tener cuidado con ese versículo, porque alguno va a decir fácilmente, o sea que fue declarado Hijo de Dios cuando resucitó. No. Él no está diciendo eso, porque el Hijo de Dios es eterno, siempre ha sido el Hijo de Dios. Jesucristo, hermano, siempre ha sido Hijo de Dios. Es más, mire, piensen en esto. No hay un momento en la eternidad, en la existencia de Dios que es eterna, donde el Hijo no haya sido Hijo. Es decir, y esto es bien interesante, hermano, y aprendemos algo más de la Trinidad. Dios siempre ha sido uno. Siempre, una sola esencia, una sola sustancia. Pero ese ser único siempre ha existido el Padre como una persona, el Hijo como otra persona y el Espíritu Santo como otra persona. Siempre ha sido así. No hubo un momento donde el Padre engendró al Hijo en nuestros conceptos para que el Hijo tenga un comienzo, o luego el Espíritu Santo tuvo un comienzo. Jamás. Desde que Dios ha existido. ¿Y cuándo comenzó a existir Dios? En la eternidad. Yo no entiendo eso. Dios siempre ha existido, pero ha existido como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Nunca tuvo un comienzo. Entonces Romanos aquí lo que nos está diciendo es, cuando dice que, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, hermano, se refiere a la encarnación de Jesús. Es decir, el Hijo eterno siempre ha existido como Hijo, pero luego se encarnó, tomó forma humana a cumplir una misión. Y cuando Él toma la forma humana y cumple la misión de estar en esta tierra 33 años y medio, va a la cruz, muere por nosotros, luego muere y resucita, ahí es declarado, dice Romanos, Hijo de Dios, o si usted me permite, a esa humanidad externa, ahora recibe también el rol de Hijo de Dios, que ya lo tenía, pero la humanidad cumple la misión que tenía que cumplir, de venir a la tierra, encarnarse, tomar nuestro pecado, morir por nosotros, resucitar para poder salvarnos, y entonces se le da un nombre que es sobre todo nombre, y ahí dice, es declarado Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios, pero ahí es declarado Hijo de Dios aún en su humanidad. ¿Amén? Entonces eso es lo que está tratando de explicar a Hebreos. El autor de Hebreos les está diciendo, ¿cómo ustedes van a adorar ángeles si Cristo es superior a los ángeles? Y les voy a explicar por qué, y comienza a explicarle la razón. Dios a ningún ángel llamó hijo, solamente a Jesús. Otro punto, los ángeles más bien le deben adoración. Vamos al Hebreos 1:6. Los ángeles más bien a Jesucristo le deben adoración, como tú y yo se la debemos. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Espero que aquí no haya problemas. Bueno, lo primero que quiero decir es que, y el punto es este, que tengo aquí, los ángeles le deben adoración a Cristo. Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles le deben adoración a Cristo. Ahora, usted lo conoce en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis, todo, siempre se presentan a los ángeles adorando a Dios, diciendo santo, santo, santo. Y si ellos están adorando a Dios, están adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermano, por favor, míreme. Nunca dividamos a Dios. Jamás. Usted le ora a Dios. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted adora a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted le sirve a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente son personas diferentes y de pronto, en determinado momento, nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, está bien. Pero es un solo Dios. No lo podemos dividir para nada o pretender decir que uno es más que el otro. No, yo adoro al Padre, al Hijo, no. Ojo con eso. Entonces aquí, los ángeles adoran a Dios. Pero el autor de Hebreos quiere aclarar y dice, mire,
¿Por qué Cristo superior? Respondiendo al versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre. Y entonces, verso 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, esto habla de ¿qué? De la encarnación del Hijo. Cuando introduce al primogénito, al Hijo, ahí le dice que primogénito, y yo no sé si qué clara esa palabra primogénito, hermano. Para nuestros conceptos la palabra primogénito es ¿qué? Primero. Pero es que la palabra primogénito no siempre significa primero, porque los testigos de Jehová dirían, ¿se da cuenta que Jesucristo es primogénito? Es decir, el primero de la creación. No. Aquí la palabra primogénito, y le voy a explicar, y la explico mejor con Jacob y Esaú. ¿Qué le dijo cuando Jacob había hecho unas lentejas? ¿Y qué le dijo a su hijo? Porque el primogénito, ¿quién era? Esaú, era el dueño de la primogenitura. Ahora yo pregunto, ¿qué es la primogenitura ahí? ¿Era haber nacido primero o tener el derecho a la bendición? El derecho a la bendición. Por eso Jacob, ¿qué le dice? Ah, te están muriendo. ¿Sí? Ah, no, pues si quiere, yo le doy, le gustan mis lentejas, pero véndeme tu primogenitura. ¿Y qué le dice Esaú? ¿Y a mí para qué me sirve eso? Igual si me voy a morir, ¿para qué me sirve? Y dice que se la vendió. Es decir, hicieron un trueque por un... Esaú despreció la primogenitura, en este caso por un plato de lentejas, hicieron un trueque, es decir, la primogenitura se podía vender. Si se refiere a primogenitura como primero, Esaú hubiera dicho, ¿usted qué es bobo? ¿Qué? ¿Acaso yo puedo...? Esto no es transferible, yo soy el primogénito, esto no tiene vuelta de hoja. Pero ¿por qué le dijo está bien? ¿Y por qué le compró la primogenitura? Porque ahí la primogenitura es un derecho. Cuando dice aquí que Jesucristo, y otra vez cuando introduce al primogénito, está hablando de Jesucristo que tiene un derecho legal, se refiere. Ahí no está hablando de que fue el primero, sino que Él tiene un derecho sobre toda la creación, es decir, porque Él es el creador, como lo vamos a ver más adelante, de toda la creación. Entonces, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ahí nos lleva a un texto difícil. Bueno, primero quiero decirle que muchos comentaristas dicen que vamos a Lucas 2, no vamos a ir a Lucas nosotros 2 ahora, ¿por qué? Pero donde dice que cuando nació Jesús, habían huestes celestiales que lo adoraron, ¿sí o no? ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Entonces se cree que es eso. Pero acá nos está mandando a Deuteronomio 32, 43, donde usted lo va a leer y no va a encontrar el sabor. Vamos a ir, Deuteronomio 32. Yo tuve un problema al comienzo cuando leía eso y dije, ¿qué tiene que ver? Pero después lo entendí. Deuteronomio 32, 43. Algunos no van allá por la razón que le voy a decir, pero yo sí quiero ir. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Dónde están los ángeles ahí? Yo no los veo, porque aquí dice el versículo 6, cuando introduce el primogénito, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y la referencia que usted tiene ahí es Deuteronomio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y le voy a explicar, yo por acá lo copié. La cita de Deuteronomio 32 es el famoso canto de Moisés, donde la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego y era lo que manejaban, en este caso el escritor de hebreo manejó la Septuaginta, pero tenía algunas traducciones, pues, digamos, no es literalmente del hebreo. Entonces muchos estudiosos van a la Septuaginta y luego van al hebreo y encuentran una pequeña diferencia. Ahora, aquí, ¿cuál fue la diferencia que encontraron en este pasaje? Y también se encontró en el Mar Muerto una añadidura, y le voy a leer la añadidura que está en el versículo 32, 43. Voy a leer otra vez el Deuteronomio 32, 43. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Dónde está
el texto en hebreo dice así: regocijaos, la Septuaginta, el hebreo dice así como está escrito, la Septuaginta dice así: regocijaos, oh naciones, con su pueblo, y adórenle todos los ángeles, porque él vengará la sangre de sus siervos. En la Septuaginta está así: regocijaos, oh naciones, con su pueblo, y adórenle todos los ángeles, porque él vengará la sangre de sus siervos. Es decir, quien escribió Hebreos tomó de la Septuaginta y él dijo, quizás es una añadidura, pero la puso. Y bueno, yo pregunto, ¿hace violencia esto a la palabra de Dios? No, para nada, porque la Biblia siempre registra que los ángeles adoran a Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. Cuando introduce al primogénito, dice: adórenle todos los ángeles. Ahora, si usted quiere ir a una mayor comprensión, mire lo que dice el Salmo 97:7. Pues para que nos quede un poco más claro, de que la Biblia sí registra la adoración a Dios, en este caso al Hijo. Salmo 97:7. Avergüence de todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Póstrense a él todos los dioses. La palabra dioses aquí es para personas muy eminentes, por eso a algunos profetas se les llegó a llamar dioses, la palabra Elohim se les llegó a llamar dioses, y a los ángeles en algún momento se les llegó a llamar dioses. Entonces se cree que lo que dice aquí es Elohim, es decir, apóstrese delante de él todos los ángeles. Acá usted lee dioses, póstrese a él todos los ángeles, es lo que está diciendo. Entonces lo que él está tratando ahora es coger la misma escritura, y miren lo que estamos aprendiendo del autor de Hebreos. El autor de Hebreos le quiere decir a esa comunidad: ¿cómo ustedes van a abandonar a Cristo para volver a los profetas antiguos, para volver a los sistemas sacrificiales antiguos, o para ir a adoración de ángeles que son criaturas por Dios, cuando Jesús es más excelente? Y se los estoy demostrando por las escrituras. Mira, hermanos, ¿qué aprendemos? Aquí no es cuestión de bla bla bla. Aquí es cuestión de demostrar por las escrituras, como lo hace el autor de Hebreos, de que Jesucristo es superior. Así que, hermano, usted y yo necesitamos conocer las escrituras. Que no le vaya a pasar lo que le pasó no recuerdo a quién le pasó esto, pero a un pastor le pasó eso. Llegó a una iglesia, hicieron la Santa Cena como hoy nosotros acá, y así como mi esposa, cogieron un pan con levadura y lo partieron. Y llegó una persona un poquito religiosa: ¡ay, aquí por qué comen el pan sin levadura! La Biblia dice que hay que comer el pan sin levadura, y ustedes aquí están usando la levadura. El pastor le dice: ¿sí, verdad? ¡Sí! ¿Dónde dice la Biblia que hay que comer el pan sin levadura? ¿Dónde? Muéstrame. O usted me está hablando del antiguo pacto, donde comer el pan sin levadura estaba tipificando las salerías de Egipto, de la Pascua del antiguo pacto, o usted me está hablando del nuevo pacto, que es Cristo, y que no nos dice de pan sin levadura. ¿Usted me puede mostrar el texto? Tenía una creencia, pero no lo podía demostrar. Dios nos libre a nosotros de tener una creencia, una doctrina, y no tener cómo demostrarlo bíblicamente. Porque el autor de Hebreos nos está diciendo: yo le demuestro que Cristo es superior a los ángeles con textos bíblicos. Y tenía la Septuaginta, y ahí le demostró que era la versión que tenían del hebreo en ese momento. Número 3. Jesucristo superior a los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios. ¿Por qué Cristo es superior a los ángeles? Porque los ángeles son siervos de Dios. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Saltemos al versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué son los ángeles? Vamos a mirar los dos versículos. El 7 dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego.
Dios hace a sus ángeles espíritus. Y el 14, no son todos espíritus, los ángeles que son espíritus, ministradores o servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y ahora, ¿de dónde toma eso? Pues lo toma del Salmo 104:4. Salmo número 104:4. Aunque aquí hay una pequeña diferencia y lo vamos a tratar de ver. El que hace a los vientos sus mensajeros, dice el Salmo 104, y a sus flamas de fuego sus ministros. ¿Usted qué notó aquí? El autor de Hebreos pone, el que hace a sus ángeles espíritus. Y aquí dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. Es decir, Dios usa a los vientos como mensajeros, Dios usa su creación como mensajeros. Pero ¿por qué el autor de Hebreos le cambia algo acá? Y en vez de ponerle aquí viento, pone espíritus y les pone ángeles. Porque es que la palabra viento es la misma palabra neuma, que es espíritu y significa viento también. Viento. Entonces, el que hace a los vientos, es decir, espíritus, a los espíritus, sus mensajeros. Es que la palabra mensajero en el griego es ángel. Cuando usted va a Apocalipsis dice que estaba el ángel en la iglesia tal, es decir, el mensajero tal. La palabra ángel que traduce enviado y mensajero. Entonces no hay problema. El Salmo 104 dice, el que hace a los vientos, o podríamos decir como dice acá, el que hace a los espíritus sus mensajeros, o hace a los espíritus ángeles. Entonces es lo mismo que dice acá, el que hace a sus ángeles espíritus y las flamas de fuego sus ministros. Es decir, Dios puede usar aún al fuego como ministros, y el que le pone acá, y a sus ministros los hace llama de fuego. Ahora, que no vaya a pasar, como yo le dije la vez pasada, en una iglesia que puso ese texto ahí, iglesia de fuego de Dios, no sé qué, y ponen ese versículo. Y yo le pregunto a la señora que tenía el aviso, ¿y usted por qué pone ese versículo? ¿Usted sabe quiénes son esas llamas de fuego? Y dice, claro, los pastores, los siervos de Dios son como llamas de fuego. Salió el pastor como llamas de fuego. Está hablando de los ángeles. Está diciendo que Dios es el que hace a los ángeles como llamas de fuego. Es decir, así como Él usa las llamas de fuego para enviar un mensaje, también puede usar a los ángeles como llamas de fuego. Eso es lo que Él está diciendo acá. Pero ¿qué es lo que está pretendiendo acá? Lo que está diciendo es que los ángeles son para servicio. Eso es lo que está diciendo. Aquí no hay otra cosa que agregarle, como dice el versículo 14. No son todos espíritus ministradores. Ahora, ¿por qué pone espíritus? Porque es la primera palabra neuma. No son todos vientos que ministran. Los ángeles son espíritus ministradores, son enviados. Esa es la palabra ángel. Ángeles para servicio, enviados para servicio. Es lo mismo, ángeles para servicio. ¿A favor de quién? A favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, los ángeles son enviados por Dios para ayudar a los herederos de la salvación. ¿Quiénes van a heredar la salvación? Nosotros, los cristianos, vamos a heredar la salvación. Y entonces los ángeles son enviados, yo no sé cómo, pero son enviados para ayudarnos en las cosas espirituales. La gran pregunta es, ¿quién los envía? ¿Usted o Dios? Dios es el que los envía. Y veo, y el último punto, Dios ha afirmado que su Hijo es el mismo Dios con un trono justo y eterno. Hebreos, ahí sí, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 8 hasta el 13, pero vamos por parte, porque aquí tengo 4 cosas. Una expresión para el rey Salomón se atribuye a Cristo, versículos 8 y 9. El versículo 8 diría, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y ahí nos remonta al Salmo 45, vamos a ir allá. Anoche hablamos con mi esposa sobre este Salmo, Salmo número 45, que hasta está en canciones. Leamos
versículos 6 y 7. Salmo 45, versículo... Bueno, usted que lee el cántico de las bodas del rey, ¿sabe qué se cree? Que estas eran las bodas. Este cántico se hizo para cuando Salomón se casó con una reina de Egipto. Ay, es que ¿cuántas esposas tuvo Salomón? 300 esposas. Salomón se casó 300 veces. No. Y tuvo, ve, ¿por qué le está diciendo que es que también se puede casar la segunda? No, señor. Yo lo pillé. ¿Sí o no? Que le estaba diciendo. Hermano, Salomón se casó 300 veces y tuvo 700 concubinas. ¿Qué tal ese rey? Entonces se cree que el Salmo 45 se elaboró, fue de inspiración cuando él se casaba con la reina de Egipto. Y en ese canto, mire lo que dice el versículo 6 y versículo 7. Tu trono, oh Dios, así lo está llamando, es eterno. Note que es un canto para Salomón. Tu trono, porque Salomón es el rey, tiene un trono, pero le dice tu trono y lo llama, oh Dios, es eterno y para siempre. Luego le dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino, Salomón. Salomón, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, más que a los otros reyes. Esa es la interpretación literal, pero obviamente, cuando usted lee este salmo, no puede ser aplicado a Salomón. Es un salmo mesiánico, es un salmo que es aplicado para Cristo y se aplicó varias veces en el Nuevo Testamento, y por eso el autor de la carta a los hebreos lo está aplicando ahora para Cristo. Él está diciendo a los hebreos, ¿cómo ustedes van a dejar a Jesús? ¿Cómo ustedes van a cambiar a Jesús? Él es superior a los ángeles. ¿No ve que de ningún ángel habló esto? Solo de Cristo. ¿Y qué dijo? Tu trono. Y ya no tengo tiempo para explicar todo esto, pero le dice tu trono, oh Dios. ¿Cómo lo llama? Lo llama Elohim, Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién tiene un reino eterno? Solamente Jesús. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La palabra cetro es como ellos gobernaban, la autoridad que tenía o que tiene. Es una autoridad eterna. Y por eso Él, en ese reino que es justo, equitativo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es decir, Cristo ama a todos aquellos que cumplen la palabra de Dios, que son justos, pero aborrece a los que no. Y le voy a poner un ejemplo que esto es así. Cuando llegó el joven rico ante Jesús y él le dijo, guarda mis mandamientos, él dijo, desde mi juventud los he guardado. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús, ¿qué? Lo amó. Porque Jesús ama a los que guardan su palabra. ¿Qué dice Jesús con los fariseos cuando ellos enseñaban pero no ponían en práctica lo que enseñaban, sino que eran hipócritas? Dice, el Señor los aborrecía. Jesucristo. Entonces el reino de Él es así. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad. El Señor ama a aquellos que guardan su palabra, que respetan su ley, pero a los que no, los aborrece. Ese es el reino del Señor. Y hay otro versículo acá, que también puede ser atribuido a Cristo, es su obra creadora y a nadie más, como lo dice el versículo 10, Hebreos 1:10, ya no salgamos de ahí porque ya no alcanzo, voy a dejar las citas acá que tengo. Y luego dice, algo más, versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, sería el otro punto acá. Ahora está volviendo al versículo 1, capítulo 1, versículo 3, donde dice, el cual siendo el resplandor de su... el verso 2, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es creador. Dice que Dios por medio del Hijo hizo el universo. Versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Vea que Él es creador. Y los cielos son obra de tus manos. ¿Por qué Jesucristo es superior a los ángeles? Porque la Biblia no registra que ningún ángel es creador. Ellos son criatura, pero el Hijo es creador. Por eso es superior. Y entonces comienza a hablar de la creación, en este caso los ángeles, como todos los que hemos sido creados,
ellos perecerán. La obra de las manos de Dios, en este caso los ángeles, perecerán, mas tú permaneces, es decir, solo Jesucristo es eterno. Todos ellos envejecerán, y por un ejemplo, todos ellos se envejecerán como una vestidura. Hermano, ¿cuántos de ustedes tienen camisitas o pantalones por ahí ya de algunos añitos y cómo están? Para cambiar, se envejecieron. Dice el versículo 12, como un vestido los envolverás y serán mudados. Es decir, usted coge esos vestidos viejos y los tira, pero se pone unos nuevos. Eso pasa con la creación. Y dice, pero tú eres el mismo. Está hablando de que Jesucristo es inmutable, Él no cambia, Él es eterno y tus años no acabarán. Él es eterno, tus años no acabarán. Y luego dice, pues, ahí. Eso lo remonta al Salmo 102, 25 al 27, no alcanzo a ir allá, vaya usted, Salmo 102, 25 al 27, de ahí lo toma para, lo que está diciendo aquí es que Dios, Cristo es el Hijo, superior a los ángeles, porque Él, en comparación con los ángeles son criatura, Jesucristo es creador. Los ángeles pueden perecer, como inclusive perecieron los que se rebelaron, se pueden acabar, tú y yo también. Pero el Hijo no, el Hijo permanece para siempre, Él no va a cambiar, Él es eterno, Él es inmutable. Y el último punto acá, versículo 13, ningún ángel ha tenido ni tendrá la prerrogativa de sentarse a la diestra de Dios como solo el Hijo lo hizo y lo puede hacer. Y vuelve a tomar lo que ya dijo otra vez en el versículo 3, la última parte, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, lo veíamos hace 8 días. Jesucristo superior a Moisés porque Él se sentó a la diestra de Dios. Y el versículo 13 aquí dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, tomado del Salmo 110.1 que veíamos hace 8 días. Eso sí, ya veíamos el Salmo 110.1, así que no vamos a ir allá, pero ¿a cuál de los ángeles? A ninguno dijo jamás Dios, siéntate a mi diestra. ¿Sabe quién se quería sentar a la diestra de Dios? ¿Se acuerdan? Los Boanerges, Juan y Jacob. Ellos, la mamá, creo que era Salomé, mandan a la mamá y ella va y dice, Jesús, por favor, permite que en tu reino uno de estos mis hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ahora, la derecha de Jesús aquí no es la derecha como algo posicional, se refiere a la autoridad. Porque en la Biblia, cuando habla de la derecha de Dios, está hablando del poder de Dios y la autoridad que Él tiene. No una posición. Jesús no es que esté sentado a la derecha todo el tiempo, Él está en todo lugar, pero habla del poder y la autoridad que tiene, el mismo poder y la misma autoridad del Padre. Pues a cuál de los, verso 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, a nadie, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque si hay alguien que tiene enemigos y los ha tenido, se llama Jesucristo. Por eso lo mataron. Hermano, la iglesia tiene enemigos, somos la novia, la esposa del Cordero y tiene enemigos. Y Él dice, va a estar ahí en el mismo poder y la autoridad hasta que todos los enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Hoy los impíos se levantan, hoy la gente critica, el ateo calumnia y dicen Dios no hay y pase lo que pase, pero cuando el Señor venga por segunda vez, Él va a venir y Él en su trono va a venir y va a reinar y todos se van a postrar ante Él. Y entonces ningún ángel le va a pasar eso, solamente Jesucristo. Y cuando venga por segunda vez, todos llegarán y se rendirán. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque Él es el Todopoderoso. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Vea, no sean, perdone la expresión, pendejos. Uy, expresión dura. De abandonar a Cristo por los rudimentos judíos, por el mundo, por lo que hay acá. Eso es una estupidez. La estupidez más grande es que ustedes ahora quieran echar para atrás. No entiendo cómo después de conocer a Jesucristo, después de tener la palabra que Dios nos ha dado, ahora pretender echar para atrás y decir yo ya no quiero. Pretender abandonar al Señor. Hermano, por nada usted lo haga. Ese es el mensaje para los hebreos. Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Cómo ustedes van ahora a retroceder? Jesucristo es superior a los profetas. ¿Cómo ustedes piensan retroceder? Jesucristo es superior a cualquier cosa que hay en esta tierra. Mi amado hermano, yo no sé si usted ya lo ha experimentado, pero aquí abajo no hay nada que se compare a Jesucristo. Nada.
¿Por qué entonces no rendirnos a Él con alma, vida y sombrero? ¿Por qué entonces no decirle, Señor, aquí está mi vida, la pongo a tu servicio? Si Él no es todo para mí, a menos que Él no sea todo para ti y haya otras cosas que son prioritarias y no Jesús. Que Dios nos ayude y nos dé la capacidad de que a través de esta palabra podamos ver a Cristo, como orábamos con la canción al comienzo. Espíritu Santo, muéstranos a Cristo. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, y oramos.